Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra ver caras conocidas de muchas personas que no veía hace tanto rato. Bueno, primero me disculpo por el retraso, estaba ahí en preproducción y, o sea, empecé mal una charla de asistencia de dirección llegando tarde. pero, pero nada, a veces se trocan todas las actividades y uno está ahí malabareando para poder cumplir. Bueno, no, gracias a la Cinemateca también por esta invitación a contarles un poco sobre este oficio eh, tan, como nombro en la presentación, un oficio temido y poco entendido. Y la idea es que hoy hagamos pues como un poco como una exploración y una introducción a esta función, ¿cierto? En todas sus dimensiones, no solamente me interesa hablar desde un aspecto técnico, porque pues finalmente 2 horas no van a poder abarcar lo que realmente representa pues como una función como esta, pero sí por lo menos, gracias, por lo menos aproximar, ¿cierto? Y generar una mirada que de verdad, pues sí, me imagino que están acá es porque les interesa, ¿cierto? O porque de pronto ya varias personas lo hacen, entonces como que sea algo que también quieran seguir como profundizando. Listo. Entonces, la asistencia de dirección, ¿cierto? Y cuando uno está en la universidad, si es que está como que se cae y yo estoy sacando maleta. Ahí va, y lo voy a subir más. Ya, listo. Cuando uno está en la universidad, pues como que no se entiende bien como este asunto de la asistencia de dirección, ¿cierto? Como esto qué es lo que apunta, qué es. Entonces empiezo con esta pregunta, precisamente, ¿qué es la asistencia de dirección? Y esa es una pregunta que de verdad, hasta en el medio ya profesional, la gente se hace, porque hay muy poco entendimiento sobre este cargo, sobre qué es lo que hace, a qué se dedica, pues cuáles son esas responsabilidades, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo cuando uno estaba en la universidad que uno iba a hacer un proyecto y entonces el asistente de dirección era como el más cercano al director o a la directora, como el más parcero, y era como que, pues me seleccionaron el proyecto mío y este es mi mejor amigo, mi mejor amiga, pues esta persona hace asistencia de dirección, porque pues es la parcera, ¿cierto? O el parcero. Y, y entonces como que uno piensa como, pues es bacaneado, uno con el asistente de dirección está ahí pues como con el director todo el tiempo y está como que ahí como, como mirando todos los procesos y chévere. Pero uno no entendía todo lo que hay ahí detrás. Esto se está bajando mucho otra vez. Ya voy a empezar acá arriba para que no se baje. Porque uno como que no sabía un montón de otras cosas de las que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces esto era muy bacano, entonces era como poder parchar y como estar ahí en los procesos acompañando como esa mirada de lo creativo. Hacer esto mejor. Y entonces les voy a contar, o sea, yo más o menos como que les voy a contar cómo está estructurado esto como en el panorama general. Voy a contar un poco de esta introducción sobre la asistencia de dirección, de qué es la asistencia de dirección. Les voy a contar un poco también de cómo terminé yo ahí llegando a la asistencia de dirección, realizando esta función también dentro de mi proceso, de mi experiencia. Y luego hablamos ya también de algunos aspectos también que tienen que ver ya muy puntuales, ¿sí? Entonces empiezo pues como con todas estas reflexiones porque era como que bueno, la asistencia de dirección, así chévere, uno va, está acá, los ensayos y toda la vaina,
Pero entonces hay un montón de vainas que están pasando, ¿cierto? Que lo llevan a uno a convertirse en un asistente de dirección, ¿sí? Y ahí es donde la cosa se empieza a poner más compleja, porque ahí es donde uno se da cuenta que tiene unas responsabilidades y unas tareas que involucran un compromiso muy fuerte con los proyectos, ¿sí? Yo, bueno, yo tengo una productora que se llama Rara. Nosotros empezamos en la universidad siendo un parche que se reunía a hacer cosas y todo comenzó como ganándonos un imaginatón una vez, haciendo un filminuto, y ahí nos reuníamos a parchar y a rodar cosas por gusto, por placer, por pasión. Y entonces dentro de eso pues nos rotábamos los cargos. Entonces uno era a veces el sonidista, otras veces dirigía, otras veces hacía producción. Creo que arte no lo hice porque soy malísimo para todo lo que tenga que ver con las manualidades y las artes. Creo que ahí baila. Pero hice sonido, entonces hice asistencia de dirección también, como les digo, de esta manera que era como muy intuitiva, como muy el acompañamiento. Después, cuando ya nos empezamos a graduar de la universidad, llegó la pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los proyectos? ¿Qué va a pasar con Rara? Y de repente tomamos la decisión de volver a Rara, a nuestro proyecto de vida. Y nuestro proyecto de vida implicaba dedicarle nuestro tiempo, nuestra pasión a los proyectos, ¿cierto? A generar proyectos. Pero uno pues también recién saliendo de la universidad tampoco tiene mucha idea de cómo se hacen los proyectos, de cómo se postulan, de cómo se presentan. Y ahí fuimos. Entonces como que nosotros teníamos una filosofía que era la de pues cada uno dentro de los miembros de Rara, pues llegamos en algún momento con algún proyecto, alguna idea, la vamos madurando, cada quien es como responsable de ese proyecto, y cuando vemos las posibilidades les trabajamos y pues ya aplicamos a los fondos, a las convocatorias, y ahí ya miramos cómo organizamos lo demás, ¿cierto? Entonces en esas sucedió que Catalina Arroyave, tenía un guión de un largometraje que lo venía desarrollando desde hacía mucho tiempo, muy disciplinada, muy juiciosa, y empezamos a trabajarle a ese proyecto, ¿cierto? Y nos presentamos al FDC, al Fondo para el Desarrollo, ya a categoría de largometraje, y era la primera vez que nos presentábamos ya como a la categoría pues grande de largometraje. Ya habíamos hecho antes becas de alcaldía, ya nos habíamos presentado, ya habíamos hecho cortos, pero era la primera vez que le estábamos apostando como a un formato mucho más largo, y ya era como listo, esto ya se puede volver en serio. Y pum, que en el 2016 nos ganamos el fondo para hacer nuestra primera película. Entonces ahí llegó como, hijo de pucha, esto es en serio, esto va a ser de verdad. Ahora sí ya nos tenemos que mandar al agua, ¿cierto? Pero además todos dentro de nuestra experiencia, inexperiencia, porque teníamos experiencia que íbamos haciendo de cosas que hacíamos, de nuestro parche y tal, pero nunca habíamos hecho un largometraje, ni Catalina, ¿sí? Ni Jaime como productor. Bueno, había pasado uno, sí se había hecho ya uno, que eran Los Nadie, en el que Catalina estuvo también apoyando el trabajo con actores, y David Correa, que también es el socio de Rara, era el director de fotografía. Pero pues Los Nadie también fue un rodaje muy sui generis, digámoslo, porque también fue como muchas ganas, muchos deseos, un modelo de producción muy propio y como encontrándose en la marcha, ¿cierto? Y se logró hacer una película, pero pues con un fondo que era realmente de un cortometraje. Entonces ya llega esta peli como Los Días de la Ballena, y entonces es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta película de verdad. Y entonces llega la pregunta de, bueno,
necesitamos empezar a rodearnos de un equipo también que ya por lo menos tenga la experiencia de haber estado rodando, de haber hecho largometrajes. Todo esto va a llegar a algo, créanme que sí. Entonces, pues era la primera película de Catalina como directora, era la primera película de Jaime como productor, ¿sí? Y entonces iba a ser, porque entonces en el equipo, bueno, cuando teníamos las reuniones, pues como que precisamente por esa onda de, bueno, el asistente de dirección es alguien que también dirige, pero entonces cada como hay parceriado y no sé qué, entonces todo se perfilaba para que yo fuera el asistente de dirección. Entonces fue como, bueno, listo. Pero entonces también era mi primera película como asistente de dirección. Y en una reunión que tuvimos como muy sensata, fue como, bueno, si de todo esto de verdad necesitamos pues rodearnos de más gente que sí pueda estar y que pueda ya tener el conocimiento y la experiencia de haber estado en un largometraje, y ahí tomamos la decisión como en equipo de que quizá ese cargo de asistente de dirección, de primer asistente de dirección, lo debería asumir alguien que ya tuviera la experiencia de haber sacado un rodaje adelante. Y así fue como llegó, no llegó a nuestras vidas, pero sí llegó a la película, ya había llegado a nuestras vidas afortunadamente, llegó Diógenes Cuevas, amigo de la casa, director también, y él en esos momentos era asistente de dirección, trabajaba mucho con Antorcha, que es una productora de Cali. Hacía poco hecho una película que se llama Candelaria, que fue en Cuba, entonces ya venía con un bagaje y además era un amigo cercano de la casa, y fue como, listo, esta persona yo creo que es la idónea, y yo iba a estar con él en ese proceso. Entonces más bien él asumiendo como todo ese liderazgo de lo que significaba sacar este rodaje adelante, y yo pegado a él como entendiendo ya bien esto, ¿cierto? Lo que es ser un asistente de dirección. Y realmente esa fue mi escuela un poco. Él fue como mi gran profe, mi gran maestro, sigue siendo pues como un gran amigo y maestro de la vida, pues, pero en ese momento fue mi gran profesor. De él aprendí muchas cosas que son las que les voy a compartir hoy, y yo creo que nos entendimos muy bien porque empezamos a ver una concepción sobre este rol desde unas dimensiones que personalmente son las que yo comparto, ¿cierto? Yo les puedo hablar acá, decir sobre la asistencia de dirección, pero va a ser mi visión, porque hay muchas formas de ser asistente de dirección, ¿cierto? Entonces yo les puedo compartir acá la mía, que es lo que voy a hacer, pues, pero es entender que no es esa la única manera, ¿cierto? Y ahí sí, entonces arrancamos con todo el proyecto, con todo el proceso, y yo creo que a partir de ahí fue donde empezó como a llegar a mí la asistencia de dirección. O sea, yo estaba perfilado sobre todo por la dirección también, y después de eso empezó a llegar la asistencia de dirección, porque de hecho al siguiente año, después cuando estábamos rodando La Ballena, que fue en el 2017, Diógenes se gana el FDC para hacer su ópera prima, que se llama Una Madre, y entonces ya venía otro proyecto, y ahí fue cuando él me dijo, quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo como asistente de dirección en la peli. Y ahí sí fue donde ya yo me estrené como primer asistente de dirección, ya en esta peli, pero miren que venía con un proceso que fue muy interesante, ¿cierto? Que fue muy chévere. Y a partir de ahí fue que ya me empecé a dar cuenta que era algo que mi intención no es, o sea, mi deseo no es volverme el asistente de dirección número 1 de Colombia, pues, no lo es, pero le cogí mucho cariño a este cargo porque me ha dado muchas dimensiones de lo que es la producción y de lo que es hacer películas, de la manera en que tenemos, las formas que tenemos para hacer las películas, ¿sí? Entonces, bien, ahí les conecté un poquito y ya ahorita vuelvo. Esto tiene como vamos y venimos.
Entonces ahí me vuelvo acá, ¿qué es la asistencia de dirección? ¿Cierto? Como yo la concibo, Camilo Escobar, porque hay muchas maneras y es la voz del set, es la persona que la gente puede decir, la gente que acosa, pues, acosa, afana, digámoslo, para que no suene tan feo. Creo que en estos momentos decir esa palabra es muy fuerte. Pero es la persona que afana, que está pendiente, que te está chancleteando. Chancleteando es una buena palabra, ¿cierto? Todo debemos chancletear. Es la persona que está chancleteando, es la persona seria, es la persona que regaña, es la persona que esto, es la persona que lo otro. Y a mí la definición que realmente más me gusta sobre la asistencia de dirección es un administrador del tiempo, un buen administrador del tiempo. Por eso les digo que qué pena, pues porque no administré bien el tiempo para llegar acá al taller y me cogió el tráfico. Pero es alguien que va a coger ese tiempo que hay, porque es que no se lo está inventando, y es ver cómo va a poderlo dosificar. Pero además de eso, haciendo que todo vaya marchando para que ese tiempo se pueda cumplir, ¿sí? Entonces ya ahí sí me voy a ir metiendo en materia de qué es la asistencia de dirección. Entonces, la pregunta viene ahí, listo. Entonces, un proyecto llega ¿en qué momento entra el asistente de dirección, cierto? ¿A qué horas aparece el asistente de dirección en un proyecto? Depende del proyecto, ¿sí? Depende de los presupuestos y los tiempos, pero un asistente de dirección debe estar en una etapa temprana de inicio de la preproducción. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde va a arrancar los desgloses, ¿sí? Los cronogramas, y se va a empezar a integrar el equipo. O sea, se empieza a hacer que la rueda vaya girando, que la rueda vaya dando para que se pueda dar el rodaje, ¿sí? Entonces, de las primeras cosas que uno va a hacer, yo por ejemplo, cuando ya me llaman para un proyecto, lo primero que hago es leo el guión, pero lo voy a leer como un lector, ¿sí? También para saber qué película voy a hacer o qué cosa voy a hacer, ¿cierto? Lo enfoco mucho en cine, ahorita hablamos también como desde otros campos, ¿sí? Como lo comercial, el videoclip, ¿sí? Pero lo quiero enfocar sobre todo en el cine. Lo primero es que leo el guión y saber qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Cómo de alguna manera me conecto con eso. Y ahí es donde viene el asunto de cada asistente de dirección es diferente. ¿Por qué? Porque yo también soy director, entonces para mí es muy difícil alejarme de eso como asistente de dirección. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿cierto? Entonces yo estoy leyendo el guión y yo me quiero conectar con esa historia, con esos personajes, con esos conflictos, con lo que está sucediendo ahí. Y ya luego hago otra segunda lectura donde ya voy a pensar como asistente de dirección, donde ya me voy a dar cuenta cuáles son los chicharrones que tenemos para poder ya llegar a hablarlos con producción, ¿cierto? Entonces, las locaciones que hay, las situaciones que pueda haber, lo que pueda requerir esto, ¿sí? Y después tengo una conversación con el director o con la directora, ¿cierto? Como sobre el guión, sobre las apreciaciones que tengo, hablamos de la historia, pero ya como una cosa muy informal, que es lo que me gusta. O sea, a mí me gusta sentirme cercano al director o a la directora, ¿sí? Quiero entender de dónde surgió esto, de dónde surgió ese universo, de dónde surgió esa historia, por qué, ¿sí? Porque mientras yo más la entienda, más voy a poder conectarme y transmitirle eso al equipo para que hagamos la misma película y no estemos haciendo dos películas diferentes, ¿sí? Entonces yo arranco y empezamos a hablar y nos tomamos una pola y hablamos de la película y todo el asunto y todo. Luego me reúno con producción y hablamos de los retos. Bueno, esto tiene estos retos, esto tiene estas cosas, tin.
cuántas semanas más o menos estamos pensando, porque todo eso va a ir determinando cosas, ¿cierto? Los tiempos, o sea, el tiempo siempre va a estar muy presente ya cuando uno está metido pues como pensando en la asistencia de dirección. Y después viene una de las tareas como muy importantes del asistente de dirección, ¿cuál será? Los desgloses, ¿cierto? Entonces ya aparece ahí, sí, listo, ya entramos en materia, ya negociamos, ya hablé con el director, ya negociamos con producción, ya dijimos, listo, vamos, ya nos metimos de cabeza. A partir de que uno ya vaya a hacer un desglose, ya se metió, ¿sí? Ya untado el dedo, untada la mano, ya fue, ¿cierto? Y entonces aparece todo un asunto, esto es un poco más técnico, es lo que les digo que va a ser un poquitín más técnico, algunas personas puede que ya los conozcan, pero entonces aparecen elementos como los octavos de página, ¿cierto? Y vamos a ver esto de qué se trata, a qué hace referencia a los octavos de página. ¿Han escuchado hablar de los octavos de página? ¿Los conocen? ¿Saben de qué estamos hablando? No, bien. Resulta que el estándar universal en el guión se plantea que, esto sí yo creo que lo conocen, que una página de guión equivale aproximadamente a 1 minuto de película, ¿sí? Bien, para poder medir eso, ya en función de los tiempos y de entender cuánto tiempo vamos a rodar por día, ¿sí? Uno divide el guión por octavos de página, es decir, coge la página del guión, así como están viendo en el ejemplo, y entonces lo divide así. Yo lo hago incluso manual, pues como en el editor de PDF, divide uno las páginas. Esto uno lo hace muy a ojo, ¿cierto? Sobre todo al inicio yo hacía mucho esto, ya lo hago más a ojo como de cálculo, porque es un aproximado, no es una cosa pues tampoco como que tenga que ser milimétrica, que uno llegue con una regla y divida la página. No, esto es un aproximado que le va a permitir a uno saber cuántos octavos tiene una escena, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se hace por octavos? Porque entonces yo puedo tener una escena que puede ocupar media página, o puedo tener una escena que, como la que está ahí, miren que empieza en el octavo 2, dice interior, día, habitación, Barcelona, y arranca desde ahí, se termina la página y la escena va a continuar. Entonces eso ayuda a tener la independencia de esos octavos para decir, ahí por ejemplo, esa escena 2, la escena 1, miremoslo desde arriba, escena 1, interior, día, corredor, Barcelona, ¿sí? Cecilia, ahí hay un octavo, ¿sí? Miren que hay una colita que dice cierra la caja y se va hacia su habitación. Esa colita, pues yo a veces lo que hago es, cuando me quedan colitas así, es que ya de una vez lo llevo a 2 octavos, porque es mejor que eso sobre y no que falte, ¿sí o qué? Entonces, ahí, 2 octavos o 1 octavo, tranquilamente eso nos da. Y la siguiente, hasta donde va, me va marcando 7 octavos, ¿cierto? Si pasamos a la siguiente página, y voy a ver si yo tengo uno por acá en octavos para que lo veamos. Bueno, pero lo voy a mostrar acá, por ejemplo, con este de La Rocha, con esta versión. Yo tengo esta escena, la 5. Miren, por ejemplo la 5, si fuéramos a hacerlo a ojo, ya sabemos que la escena 5 tiene 7 octavos, ¿sí? Porque acá esta colita es de la escena 4, ¿cuántos octavos creen que puede haber ahí? O sea, ¿cuántos octavos creen que pueda tener la escena 4? 3, ¿sí? Acá hay 2, más esta colita de acá que nos hace 1, ¿sí? Y así uno se va yendo, tun. Y esto ya lo vamos a entender, ¿por qué? Porque entonces, cuando yo estoy
Entonces yo ya desgloso y yo ya tengo todo el asunto, ya tengo los octavos, ya sé cuánto tienen mis escenas y cuánto me pueden dar. Entonces voy a seguir más adelante, ya me devuelvo porque lo de los octavos. Entonces yo divido la página, el guión en octavos, y voy a empezar con el desglose, ¿cierto? Que este es el otro punto. Tipos de desglose y el desglose del asistente de dirección, ¿cierto? En un proyecto va a haber muchos desgloses, ¿sí? Producción va a hacer su desglose, vestuario va a hacer su desglose, ambientación hace su desglose, sonido hace su desglose, foto hace su desglose. Y hay un desglose que es el desglose del asistente de dirección. Ese desglose que nos va a permitir es el desglose que uno debe hacer como asistente de dirección. Uno no se va a poner en el detalle de si en la escena dice que la cama tiene un mantel de cuadros, pues que tiene un tendido de florecitas y y el personaje se sienta, coge unas tijeras y se empieza a cortar el pelo. En el desglose de ambientación tiene que tener presente que está escrito ese mantel de florecitas y ya lo hablará con dirección, como vení, esto sí, no, es que yo me imagino que sea este mantel y tal. ¿Ustedes creen que para el asistente de dirección es de mucha relevancia o no? Pues sí lo es para entender el universo de la historia que se está contando, ¿sí? Pero no es directamente su responsabilidad, ¿sí? Pero cuál sí es la responsabilidad de que esté, no de conseguirlo, pero sí debe estar en su desglose, porque es responsabilidad donde eso no llegue a estar. ¿Qué creen de eso que acaba de escribir? Las tijeras. ¿Por qué? Porque en la escena él se va a cortar el pelo y si no tenemos tijeras no tenemos escena. Y ahí sí hay un problema. Ese es el desglose del asistente de dirección. Tiene que estar pendiente y tener presente qué cosas son relevantes para que la historia se pueda desarrollar, para que podamos rodar, ¿sí? Si no tenemos tijeras, hay que conseguir unas tijeras, porque si no, no podemos, ¿sí? Pero si no tenemos el mantel de florecitas, creo que la película se va a contar, ¿cierto? Quizá empieza a perder ese universo bacano que quería, porque entonces no tuvimos las florecitas, sino que conseguimos un mantel de cuadros. Y es como, mariquis, ¿cierto? Pero las tijeras tienen que estar. Entonces ahí sí, pum, tijeras en ese desglose. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos para la escena de las tijeras, le va a preguntar a utilería, ¿tenemos las tijeras? Sí, listo, perfecto. Porque él ya vio que en su desglose están las tijeras, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo entendamos en nuestro desglose. ¿Para qué? Para que no se vayan a matar, para que uno no se mate desglosando cada cosita, ¿cierto? Sino sobre todo las puntuales y sobre todo hacerle entender al resto del equipo que cada persona, cada subdepartamento y departamento debe hacer su propio desglose, no pueden depender del desglose del asistente de dirección, ¿cierto? Bien, entonces, tipos de desglose, vamos a entender y vamos a ver que hay muchas maneras de desglosar. Entonces, muchas veces se pregunta como, no, pero entonces, ¿cuáles son los formatos? Formatos hay muchos y uno pone formato de desglose, proyectos y le van a aparecer una cantidad, ¿cierto? Por ejemplo, este es uno cualquiera bajado de internet. Pero si ustedes se ponen a mirar, y ya les voy a mostrar acá, si uno igual se pone a mirar cualquier formato, se van a dar cuenta que la información es la misma. Puede que lo hagas en Word, pero puede que lo hagas en un Excel, o puede que manejes un software como el Movie Magic, que ahorita hablamos de él también, pero la información es la misma, ¿sí? ¿Qué es la información relevante que debe ir entonces en ese desglose? Páginas de guión, ¿cierto? Y aquí es donde vienen los octavos que estábamos hablando. Bueno, la productora, esto es información, pero lo más importante es clave de luz, ¿sí? Si es día, si es noche, si estamos en interior, si estamos en exterior, cuál es el set, ¿sí? Cuáles son los personajes que están en la escena, ¿sí? Una pequeña descripción de qué sucede en esa escena, ¿sí? Cuáles son los elementos que están involucrados en la escena para que la escena se pueda dar, lo que les decía ahora,
¿cierto? En este caso, entonces tendríamos el personaje, las tijeras en el cuadrito de utilería, y ya, puede que haya una marca de alguna cosa del vestuario que sea relevante para otra escena, entonces de pronto, pum, esa marca de ese vestuario, porque eso sí nos puede servir, ¿cierto? Tenerlo ahí presente. Pero miren que entonces tenemos este que es como cuadritos, es didáctico, le pone unos colorcitos, todo lo que uno quiera y todo lo que a uno le sirva para hacerse el trabajo más ameno, porque esto es maluquito. Entonces, si uno le pone colorcitos, bobayitas, pin, pin, eso le ayuda, ¿sí o no? Hay convenciones, uno se inventa sus propias convenciones y toda la vaina para que eso como que tenga como más, por lo menos tenga colorcito y no sea como esto, una cosa llena de textos y ya, ahí, ¿cierto? Pero miren que este otro, este es un básico en Excel que uno lo arma, pues uno llega, coge un Excel o en Drive y arma esto, pone las columnas, escena, interior, exterior, set, locación, día, noche, sinopsis, o sea, la descripción, número de páginas, o sea, los octavos, casting principal, figurantes, extras, ¿cierto? Bien. Y este, que sería como ya cuando estamos trabajando con programas y con softwares que se dedican exclusivamente para esto. Este programa de verdad es el mejor amigo del asistente de dirección, ¿sí? Lo conocían, el Movie Magic. El Movie Magic lo que te permite, y ya lo vamos a ver, yo ya lo voy a abrir para contarles un poco de cómo es porque te va a aligerar y ayudar, es de verdad tu asistente, ¿cierto? Porque vos ya vas a meter toda la información, vas a hacer ese desglose y a partir de eso ya vas a poder encontrar los personajes, cuántas veces vienen, cuántas veces salen, ¿cierto? Cuántas veces salen esas tijeras, ¿sí? Y una cantidad de cosas que se vuelven muy útiles para uno tener esa información para producción, para arte, para fotografía y para dirección, sobre todo, ¿sí? Entonces, los desgloses, ¿qué es otra cosa que pasa cuando uno ya está metido? Ya voy a volver acá a este asunto de los desgloses. Yo voy y vengo. ¿Qué es lo otro que sucede ya en esa cuando uno ya entra? Entonces ya arrancamos con los desgloses, ¿cierto? Ya cuando entró el asistente de dirección ahí al equipo, los cronogramas, ¿sí? Y los cronogramas se vuelven otra cosa muy importante para el desarrollo de la preproducción, porque ahí, junto con producción, se van a establecer los tiempos para cada cosa, que van a salir además a partir de esos desgloses que se están haciendo, ¿sí? Entonces ahí ya se determina cuáles van a ser el cronograma para que arte consiga las cosas, para que se hagan pruebas de vestuario, para que foto haga pruebas de cámara, para que todo, ¿sí? Para los ensayos, porque eso también es muy importante, ese cronograma de ensayos, o si todavía se está en la etapa de casting y no se ha cerrado. Yo voy a ir mezclando con anécdotas también, ¿cierto? De las películas. Por ejemplo, cuando estábamos en La Roya tuvo un proceso de preproducción muy largo porque no encontrábamos el actor protagonista, ¿cierto? Y pues imagínense, ya nosotros duramos haciendo casting desde marzo más o menos hasta julio, agosto, que ya pudimos cerrar. Entonces en paralelo se van a ir alimentando otras cosas y van a surgiendo otras actividades que van pasando, ¿cierto? Y si ya está el actor, pues si ya están, entonces en paralelo van pasando como los ensayos y todas las cosas que se van determinando dependiendo también de qué. Bien, les voy a mostrar por acá. Entonces, desgloses, cronogramas, entonces paralelo a eso se está haciendo scouting, ¿cierto? Se están haciendo locaciones. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer cuando ya estamos en la preproducción es plantear reuniones semanales de actualización con las cabezas de departamento. O sea, es una reunión breve que por lo general puede ser a principios de semana en la que se cuenta en qué está cada proceso, en qué está producción, cómo van avanzando en esto, producción muestra sus avances,
¿sí? Como a arte, como a foto, como a dirección, ¿cierto? Y vamos hablando qué nos falta, cuáles son las necesidades, qué requerimientos nuevos hay, cuáles son las situaciones que hay que resolver, porque siempre habrá situaciones que resolver, ¿sí? Y listo. Y paralelo a todo esto, entonces van sucediendo pues como todas las actividades en la pre. Hay que diferenciar dos momentos como dentro de la pre, que es como la soft pre y la hard pre, ¿cierto? La soft pre es donde está integrándose el equipo, donde se están revisando las propuestas artísticas, cada departamento está presentando su propuesta después de haberse reunido con dirección, ¿sí? Entonces foto presenta su propuesta, arte presenta su propuesta, sonido presenta su propuesta, ¿sí? Y de ahí se va ajustando, ¿sí? Y toda esa parte se conoce, y por lo general es la etapa también del casting, ¿sí? Cuando ya uno se va acercando al rodaje, que también una otra de las cosas importantes es hacer los cronogramas con no, en regresivo, ¿sí? Empezar, si por decir estamos determinando que van a ser 8 semanas de preproducción, entonces empezamos en la semana 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¿sí? Porque eso nos ayuda a dimensionar más y a asustarnos más, que ya va a arrancar todo, ¿cierto? Entonces más o menos a partir de tal semana, por lo general ya faltando un mes, o sea, faltando 4 semanas, empieza la hard pre y es donde empieza la candela, ¿cierto? O sea, ya muchas de estas cosas deben estar listas, obviamente en el plano y en el panorama ideal, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros en los días de la ballena, a una semana de empezar a rodar, se nos cayó una locación, ¿sí? Y ya habíamos ensayado, ya habíamos hecho muchos ensayos allá, ya habíamos hecho casi que el guión técnico pensando en ese espacio, entonces fue empezar a resolver, que eso es lo otro, en lo que siempre va a pasar, ¿cierto? Que es resolver y cómo lo hacemos que sea posible, ¿sí? Entonces en el panorama ideal ya está, cuando uno va a empezar la hard pre, ya están las locaciones, ya están los actores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en la hard pre lo que viene es ensayos con los actores, ¿cierto? Ya es las preparaciones de las locaciones, ¿sí? Ya es la consecución del resto del equipo que no quede faltando, las contrataciones, los permisos de movilidad, los permisos de tránsito, los permisos de locaciones, ¿sí? La consecución de extras y figurantes, sobre todo ya de pronto, sí, los figurantes ahí y los extras ya más próximos a rodar, ¿cierto? La preparación de los lugares en los que se va a rodar, y eso es muy importante, y eso es una de las mayores reflexiones que yo he hecho como asistente de dirección, y es con los procesos de las películas. Las películas a veces son un monstruo intempestivo que llega a un lugar y atemoriza. ¿Por qué? Porque de repente vos estás en tu casa y llegan camiones y llega un montón de gente y de repente te están diciendo que vos no puedes pasar por allá, ¿sí? Imagínense eso para un señor que toda la vida, o una señora que toda la vida ha vivido en su casita y que de repente va para su casa y le dicen, señora, perdón, no puede pasar por acá. O la gente que está en su casa y les van a decir que por favor le bajen el volumen, sabiendo que a ellos les gusta poner la música, ¿cierto? Entonces, todo eso se puede prever, sí, no quiere decir que no vaya a pasar, pero sí es muy importante preverlo desde antes, con una preparación de los lugares en los que se va a rodar. Si usted va a rodar en un barrio, vaya al barrio, hable con la acción comunal, conozca a la gente, no solamente porque para pedir los permisos para rodar allá, no, también para que la gente sepa qué se va a hacer, qué está pasando, y les aseguro que de ahí sacan los extras. De ahí salen los extras, porque la gente dice, ay, ¿cómo así se va a rodar una película? Y todo el mundo se quiere apuntar. Y la gente va a terminar colaborando muchas veces, que eso es lo otro que también es una buena estrategia, y es cómo vincular un poco a estas personas, ¿sí? ¿Y qué tal si para que alguien nos ayude con la asistencia de producción, que va a ser haciendo cierres, en vez de traer a alguien de afuera
hablamos con alguien del barrio que conoce a todo el mundo, y eso también ayuda. Eso fue algo que aplicamos en Sandra, que es una de las otras películas, y eso nos funcionó muy bien en el barrio Belén Las Violetas. ¿Por qué? Porque entonces teníamos a un par de personajes que eran del barrio, que eran conocidos en el barrio, que además les parecía bacano poder trabajar en la película, que se les estaba pagando, y ellos de verdad podían ir más fácil a hablar con doña Margarita para que le bajara un poquito el volumen a la radio, ¿cierto? Y no tenía que llegar ahí un peludo de la nada a decirle, señora, qué pena, es que estamos rodando allá una cosa, y señora, sin ni siquiera entender qué, ¿cierto? Entonces esas cositas también son muy chéveres, y todo eso se hace en todo ese momento de la Harpre, ¿cierto? Y ya nos vamos a meter en materia. Entonces abrí el Movie Magic, entonces les voy a mostrar acá. El Movie Magic es este programa que se ve muy arcaico, pues es como Windows 98, pero de verdad sigue siendo muy funcional. Pero miren que tiene lo que les mencionaba ahora. Escena, que acá a propósito se me borró. Interior, exterior, set, día, noche, amanecer, páginas, y acá volvemos al tema de los octavos. Entonces ahora sí les voy a explicar por qué. Porque entonces si una página es un minuto un minuto de película, entonces 8 octavos son un minuto de película, ¿cierto? Aproximadamente. Y en un estándar, uno más o menos, les voy a decir este dato que no se cumple en nuestras maneras de rodar. Lo ideal es uno rodar entre 3 y 4 páginas. ¿Por qué te reís? Entre 3 y 4 páginas por día. Eso no pasa, pues uno rueda 5 y 6 y hasta más. Ahorita les muestro el plan de rodaje de la Sociedad de la Cumbia para que se asusten. Entonces esos octavos son los que le ayudan a uno a saber más o menos qué tan cargados van a quedar los días, ¿cierto? Las jornadas, ¿sí? Y eso va a ser muy importante para uno ver si ese tiempo que se pensó al inicio de 4 semanas, de 5 semanas o de 6, sí nos va a dar, ¿sí? Entonces, tan cafetal, día, acá una pequeña sinopsis, ¿sí? Script Day, por ejemplo, que esa es otra de las cosas importantes y que por lo menos a mí me gusta hacer, y esa yo lo hago en colaboración con Script, ¿sí? Y es un desglose por los días dramáticos. ¿Y a qué se refieren los días dramáticos? Es cuánto tiempo pasa en la historia de la película, ¿sí? O sea, esta película transcurre en más o menos 15 días, o en 2 noches, o en un mes, o en 10 años, ¿cierto? Pero además, ya en la minucia es saber hasta dónde va un día y dónde empieza otro, porque eso además nos ayuda con el vestuario de los personajes, ¿cierto? Para saber, listo, toda esta escena va desde acá hasta acá, desde la escena 1 hasta la escena 24, es el día 1 de la historia. Entonces todos los personajes están con cambio de ropa 1, ¿sí? Y así en adelante. Acá pondría uno el script day, ve, este sí, que acá sí lo tengo, por ejemplo día 4, ¿cierto? Y entonces ya luego, esto es locación, esto puede ser, muchas veces uno tiene un set, ¿sí? Y es bueno diferenciarlo con la locación. ¿Por qué? Porque vos tenés un set de una cocina, pero entonces resulta que esa cocina la vas a hacer en un lugar, ¿sí? Que es diferente a donde vas a hacer el cuarto, ¿cierto? Entonces en este set es donde específicamente vas a rodar, pero locación te va a servir poner dónde es eso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en La Roya estábamos rodando entre 3 lugares, entre Concordia, entre Betania y Andes, ¿sí? Entonces teníamos que ser muy específicos de qué lugar vamos a estar haciendo cada cosa. Entonces para eso sirve mucho tener también estas locaciones, que ya más adelante vamos a ver cómo lo saca. Comentarios donde uno pone cosas que tienen que ver
apuntes que cada uno va desarrollando y que va entendiendo de qué se necesita. Y acá ya viene la descripción como de los elementos que el programa por defecto te saca varios, ¿cierto? El casting, el casting de protagonistas, los secundarios, uno puede modificar esto también como a su manera, que recuerden que lo que les decía, esto aplica también para un Excel o para cualquier formato que uno baje por internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, miren que yo de esto pongo en la descripción de animales azulejos y acá la persona que va a estar encargada de ese animal, porque eso sí yo lo necesito para que la escena se pueda desarrollar, ¿sí? Bien. Y lo que tiene de chévere este programa es que cuando ya uno va al calendario, yo no voy a profundizar mucho en esto porque esto ya sería pues como el taller o una cosa mucho más fuerte, pero que más adelante vamos a hacer un seminario. Ahorita les doy los clasificados. Pero entonces miren que acá esto ya es un calendario, que es como todo lo que me permite tener la película y el tiempo en el que vamos a rodar. Después de que yo ya cogí cada escena y le hice este cuadrito, y ya van a ver, ven que esto cambia de color, este bannercito de acá. ¿Por qué? Porque él tiene unas convenciones, por eso les digo que uno pone colorcitos como para, pero además eso ayuda para saber qué es día, qué es noche, qué es interior, qué es exterior. Por ejemplo, por defecto, este programa nos dice que cuando tenemos escenas que son interior día, las pone en blanco. Cuando tenemos exterior día en amarillo, ¿sí? Interior exterior les pone como mostaza. Cuando tenemos interior noche le pone un verde, cuando tenemos exterior noche le pone el azul oscuro, y ya uno va viendo, pues yo casi siempre lo modifico, este es como por defecto y uno lo va modificando. A mí me gusta ponerle naranja al amanecer, al atardecer, al amanecer rosado, al atardecer naranja, ¿cierto? Entonces cuando yo ya vengo al calendario, yo ya voy a ver más o menos cómo es esa radiografía de todo mi plan. Cuando uno abre esto, está así, ¿cierto? Yo ya previamente, por defecto pusimos cuántas semanas son, los días que vamos a descansar, que eso también es muy importante y ahorita lo hablamos, y todas las escenas van a aparecer acá, en esta columna, una chorrera de escenas que uno las va a empezar, y ahí es donde empieza el Tetris, ahí es donde empieza el sabor, ¿cierto? Porque es poder cuadrar por todas como con todas las situaciones que hay que tener presente para poder rodar. Entonces, amarillo, exterior día, naranja, atardecer, y ahí empezamos a jugar, ¿cierto? Cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Cuando estás de día, cuando estás de noche, cómo te pasas de día a la noche. Voy a abrir otro más reciente que les quiero mostrar. Listo, entonces ahí sí. Entonces todo esto va cambiando. Miren que acá hay varias versiones y acá yo les voy a mostrar una de las cosas que sucedía en Arroya, y era que uno va cambiando y que dependiendo de lo que vaya surgiendo esto se va modificando. En La Roya, por ejemplo, a mí me pasó que nos pasaba, como estábamos en condiciones que eran muy difíciles porque estábamos en exteriores, pues en exteriores cafetales, en montañas, entonces muchas cosas surgían todo el tiempo, entonces casi todos los días había que llegar a revolcar el plan, ¿sí? A jugar, y es este juego, y es mueva esta escena para acá, entonces pásela para allá, no, esto no nos da, entonces tírela para acá. Y acá viene lo que yo les quería decir, que esto es muy lindo, lo que les contaba de las páginas, pero miren, ven que dice acá esto quiere decir que este día estábamos rodando 8 páginas y 3 octavos, y ahí es donde uno dice, este día está hardcore, ¿sí? Ahí es donde uno se prepara para todo, ¿cierto? Pero hay otros días de 3 páginas, 4 octavos, miren que uno trata de hacer un promedio, ¿cierto? Si tenés días muy pesados, entonces este día no está tan pesado,
pero este día ya está, la damos toda y este día baja un poquito la intensidad. Entonces son un montón de elementos a tener presentes, a tener de cómo organizar en el plan. Bien, rápidamente, con esto ya uno organizado empieza a sacar estos reportes que, por ejemplo, nos van a decir: Jorge, ¿cuántas escenas sale Jorge? Miren, acá están todas las escenas que sale Jorge. ¿En cuántos sets? En estos. Rosa, ¿cuántas escenas está Rosa? Y acá estamos, ¿cierto? Pero yo necesito saber cuántos sets voy a tener por día, o por ejemplo, les voy a mostrar cuándo entra cada personaje, cuándo sale. Entonces yo digo que Jorge que empieza el miércoles, es el primer día de llamado y aparece este SW, ¿sí? Que quiere decir Start Work, o sea, Jorge empieza esa jornada ahí, y pues ahí vamos a darnos cuenta que Jorge va a estar en casi todo nuestro rodaje, ¿cierto? Y va a terminar en la última jornada, Work Finish, es decir, que tiene 30 llamados, ¿sí? Acá tengo el total. O Rosa va a tener 12 llamados, y entonces ya yo puedo ver Rosa, entonces qué días está apareciendo. Todo esto luego de que ya uno armó este Tetris, ¿sí? De que uno ya más o menos sabe en qué momentos van a ser y en qué momentos va a pasar cada cosa. Pero entonces miren que acá está, día 1 y la fecha, ¿cierto? Noviembre, día 1, en noviembre 6 arrancamos, ¿sí? Esto está por sets, que son los que donde vamos a rodar. Este está por locaciones, porque como les decía, teníamos cosas en Concordia, teníamos cosas en Tapartó, en Pueblo Rico, en Andes. Bueno, nos estábamos moviendo por todo el suroeste, entonces había que tener en cuenta desplazamientos. Esto que aparece acá es Company Move, que es como movimiento, o sea, acá nos fuimos de Concordia, en la mañana nos movíamos, en la tarde llegábamos a rodar. Eso es una salvajada, ¿cierto? Porque casi que uno debería tener un día solamente para moverse, porque imagínense lo que es guardar todo y después volverse a instalar en otro lado, pero nos tocaba así para poderle llegar, ¿cierto? Acá también está por días dramáticos, ¿sí? Desglose por días dramáticos en el calendario ya como íbamos a rodar. Y este es algo que puntualmente en la película nos tocó hacerlo porque nosotros en La Roya teníamos dron, running, escafandra para unos planos en el agua. Esperen que acá tengo más. Ya. Y entonces nos tocaba hacer también con ese calendario para saber cuándo hacer los llamados del running, porque entonces el running tenía que viajar desde Medellín, ¿sí? El dron tenía que viajar desde Medellín, entonces nos tocaba empezar a juntar, ¿sí? Cuando uno hace un plan de rodaje, pues para los que lo han hecho, de las primeras cosas que uno tiene que tener presente son las locaciones, ¿cierto? Los sets, tratar de evacuar por sets, ¿sí? Después personajes, después cargas dramáticas, y uno va empezando a sumarle capas y empieza a sumarle capas, porque entonces resulta que tenés un personaje, un actor que no puede sino o viene de Bogotá. Por ejemplo, en La Ballena nosotros teníamos a Cristian Tapan, que era como el actor, la cara visible de la peli, y a Tapan no lo íbamos a tener todo el rodaje, ¿cierto? Lo teníamos solamente la última semana, entonces había que acomodar el plan de rodaje para que en esa última semana podíamos tener las escenas que eran con él, ¿cierto? Entonces son un montón de capitas con las que uno tiene que ir jugando, por eso está este asunto de la responsabilidad de un asistente de dirección. Entonces todo esto ya no lo voy a marear más con esto, pero les quería mostrar como para que entendamos de todo ese trabajo previo que hay cuando uno está ya asumiendo esta responsabilidad como asistente de dirección. Bien. Y voy a hablarles de casos particulares para que también ya lo tengamos presentes. Con una madre, ¿cierto? Con una madre fue una película que la rodamos entre San Pedro, Entre Ríos
y no, San Pedro y Entre Ríos, ¿sí? Y pues todos estos lugares aledaños ahí en el campo. Pasaba igual, o sea, te tenés que instalar en otro lugar, hay que cuadrar muchas dinámicas y ahí es donde es muy importante la labor del asistente de dirección, pero en conexión con producción, ¿sí? Una de las mayores cosas que yo aprendí de la labor de la asistencia de dirección es: uno no es el salvador de nada y uno no se debe cargar la responsabilidad de todo, porque uno no tiene por qué cargarse con eso, ¿sí? Al principio yo creo que una de las, pues también quizá por la pasión de lo que significa, uno se echa al hombro muchas cargas y muchas responsabilidades. Hay que tener muy presente hasta dónde llega uno. Otra de las definiciones del asistente de dirección es un puente entre dirección y producción. También hace parte. Recuerden que la voz del set, el que organiza los tiempos, el administrador, el que chancletea, y ese puente de comunicación, ¿sí? Y por eso es muy importante que uno mantenga eso claro para que no se cargue con cosas que no le corresponden y poderlas descargar a donde deben ir, que muchas veces tienen que ver con producción. Entonces ahí es donde viene una de las mayores confusiones con el cargo del asistente de dirección, ¿sí? El asistente de dirección se toma desde una manera universal como un cargo muy técnico, ¿sí? Yo difiero mucho de eso precisamente, pero yo por mi formación y por cómo yo la aplico y cómo yo la ejerzo, pero en el estándar internacional está denominado como un cargo técnico, ¿sí? Porque muchas veces el asistente de dirección es alguien que se dedica a ejecutar unos tiempos, ejecutar un plan de rodaje, ejecutar ¿sí? En nuestra forma, en la manera en que tenemos nosotros acá, también por los modelos, pues está muy cerca de todo el proceso. Entonces ahí puede haber una leve confusión en que debe ser el que tiene las respuestas a todo, y eso no es así. Eso no es así. Muchas veces, muchas de esas preguntas y muchas de esas cosas le pertenecen a producción y uno tiene que saberlo derivar. Y lo digo porque le pasan a uno cosas. Recuerdo alguna vez que en un momento en que estábamos saliendo de una jornada en una madre, estábamos en la mierda y ya estábamos cansados, teníamos que volver. Había una situación con producción en la que no había claridad dónde estaban pues, dónde nos íbamos a ir, y alguien se me acercó y fue como en un muy mal momento, porque me empezó a preguntar a mí en dónde nos montábamos, y yo le dije: eso no me corresponde a mí, eso es de producción, lo siento, pero yo no tengo cómo, porque yo no soy la persona que se encarga de cuando usted se monta en este carro, eso es producción. Y ahí es donde uno tiene que ser muy, muy tranquilo para transmitir esa información, pero poderla descargar y no cargársela a uno, porque antes uno era como no, sí, entonces uno se iba y resolvía, porque entonces tenés que estar pensando en el equipo y en toda la cosa, y porque pero no, o sea, sí y no, o sea, sí estás pensando en el equipo, sí estás pensando en que todo marche, pero también poder descargar las cosas para que uno también se descargue de vainas, porque ya la presión que hay es mucha, ¿sí? Bien. Creo que todos conocen Una Madre. Les quiero mostrar acá el tráiler. A veces que no te dan ganas de verla. ¿Cómo? Es que si no te dan ganas de verla. ¿A quién? A la mamá. Es que puede que haya mejorado, uno nunca sabe. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y la dejaron tirada, tío. O de cuando hablaba sola por la casa y decía que veía al diablo. Por eso la dejaron abandonada como un perro. La verdad es que esa señora merecía que la dejáramos tirada. ¿Qué se le ofrece? Vengo a buscar a mi mamá. Como Dorita hace mucho tiempo que no lo ve, no le vamos a decir que usted es su hijo. Por lo menos por ahora. Mucho gusto. Usted no puede llevarse a Dorita. Legalmente ya no puede salir. ¿Sabe qué fue lo primero que yo aprendí cuando vine a este país? Que la mayoría de las personas les sirve más un muerto que un loco. Porque a un muerto se lo puede enaltecer. En cambio, un loco hay que esconderlo.
incendio. ¡Un incendio! ¿Y dónde está el documento de Dora? A mí no me dejan salir, a mí salir no me dejan. ¿Qué quiere? Es que nosotros nos perdimos. Esta no es. Tómese la pastilla ya. Esta no es. Cierra. Le presento a mi mejor amiga. Yo no tengo un hijo. Mi hijo se murió, yo lo maté, yo no tengo un hijo. No, sí tiene un hijo, sí tiene, yo soy su hijo. Se le ven los ojos. Usted también tiene el diablo adentro. Entonces miren que, por ejemplo, ahí uno alcanza a percibir, claro, campo, ¿sí? Mucho, nosotros estamos rodando en lugares que, no sé, por decir, veíamos como esa montaña y decíamos, uy, aguanta hacer un plano desde allá, de ellos caminando por el campo, cuando van en la travesía, y emprenda la caminada hasta allá, y resulta que había que caminar por media hora para llegar a esa montañita, ¿cierto? Entonces, cómo manejar y cómo entender también los tiempos de las cosas que uno va a hacer, esa es otra de las, como de los tips que como asistentes de dirección uno va desarrollando y va entendiendo hasta dónde da, y la capacidad de negociación, ¿sí? Me quiero adelantar para que miremos unos puntos, y ahorita vemos otros trailers de otras pelis, pero me parece muy muy importante esto que quiero compartir, porque de verdad, más allá, o sea, ahí les di un poquito de ladrillo con todo el asunto del programa y de los desgloses y de las cosas, pero yo creo que una de las cosas más importantes para mí de transmitir sobre la asistencia de dirección es cómo hacerlo, ¿sí? Cómo entenderlo y cómo transmitirlo. Entonces estos yo los denomino como mis principios como asistente de dirección, y son los míos, ¿cierto? Cada persona tendrá los suyos y tendrá dentro de sus aspectos y su experiencia, sus maneras. Número uno y muy importante es: ninguna película está por encima de la humanidad de las personas. Por eso siempre debemos velar y poner por delante el bienestar del equipo. Eso es fundamental, y no permitan nunca que nadie les grite. Eso es el respeto, y eso es muy importante, que esté en un set, eso es muy importante que exista, ¿sí? No sé, durante mucho tiempo se daba o se hablaba de la televisión como un medio duro y del cine, y entonces vos tenés como un poco esa idea de ese tropo de ser estricto para que el otro, y esa cosa de estilo Whiplash, ¿cierto? Yo te doy duro para que entonces fortalecerte. Es como, por lo menos yo no soy de esa escuela, ¿cierto? Yo no soy de esa escuela, ni he permitido que nadie nunca me pueda hablar de eso. Si en algún momento llegase a pasar, que afortunadamente hasta ahora nunca ha pasado, tranquilamente yo le voy a decir: muchas gracias, nos vemos, bye bye, porque a mí no me interesa trabajar de esa manera, ¿cierto? ¿Sí? Obviamente no todo es cándido, y los momentos de rodaje son tensionantes, son estresantes, y uno no siempre está de la misma, pues uno no está siempre como súper bacaneado para hablar, tranquilo. A veces va a haber momentos tensos, y obviamente es entendible, ¿cierto? Que de pronto alguien te conteste, no sé, no como pensabas, pero creo que siempre va a haber un nivel de entendimiento hasta qué punto, ¿sí? Pero además, yo creo que va a ser muy importante como que al final uno puede también hablar con la otra persona. Voy al segundo que se cruza con eso, es el respeto por el otro y su trabajo, y ahí conecto con eso que les decía. Puede que en algún momento, ¿sí?, haya algo en medio de un candeleo y entonces alguien dijo y uno no lo pudo responder como debería, pero siempre puede haber una disculpa, siempre puede haber un momento, y uno también va a entender que pues también en la situación en la que la otra persona podía estar, ¿sí? O sea,
ser muy respetuoso por el trabajo del otro y por el otro, ¿cierto? Porque yo creo que es de la manera en que de verdad para mí se gana el respeto, no a los gritos, no imponiendo las autoridades, ¿cierto? Que yo creo que eso es como una escuela que ya está mandada a recoger, como el que llega acá y gritar, a imponer y a mandar simplemente porque, ajá, eso yo creo que no voy, y ahí por eso les digo, eso para mí es lo más importante, más allá, porque ustedes van a aprender a hacer desgloses, ustedes van a aprender a hacer plan de rodaje, pero esto es lo que yo de verdad sí les quiero compartir, porque me parece lo más importante de transmitirles. 3, cuidarse entre todos, estar pendientes de echar una mano a cualquiera que lo necesite, ¿sí? Un rodaje ya de por sí tiene unas implicaciones y unos desafíos que son muy fuertes. A veces, ¿sí?, así no sea mi labor, pero resulta que estamos rodando acá y yo voy para allá, porque yo ya me voy a ir, y yo veo a todo el equipo de luces que está volteando, bajando unos trípodes inmensos y unos cables y unas vainas, y tienen unos cables acá, y yo le puedo preguntar tranquilamente, porque eso sí es muy importante, siempre preguntar, es, pana, ¿puedo llevar estos cables? Y vos vas para allá y puedes tranquilamente llevar esos cables, y ahí le estás dando una mano a esa persona. Y eso es trabajo en equipo, ¿sí? Porque todos estamos haciendo lo mismo, todos estamos haciendo una película, ¿sí? Y esa persona también se está matando, ¿sí? Y puede que esa persona no te vaya a ayudar a resolver cómo hacer una escena o cambiarla, pero quizá cuando vos vas a decirle, pana, estamos colgados, ayúdame a que esto salga más rápido, esa persona estoy seguro que te va a ayudar y lo va a hacer de una mejor manera, porque ya sabe que estamos trabajando en equipo y vos no sos solo una persona que le está exigiendo y le está pidiendo cosas, ¿sí? Entonces eso hace parte de entender y de ese respeto, ¿sí? 4, un rodaje debe ser un entorno seguro y confiable. Y eso también es muy importante, ¿sí? Y muy importante dentro de ese trato y el respeto, pero además de poder ser respetuosos con las demás personas, hombres, mujeres, el chistecito, el piropo, no sé qué, quizá no va a caer bien, más bien nos lo guardamos, ¿cierto? Si hay confianza y son personas, pero si no, o sea, eso es mejor que cada quien lo maneje, nos tenemos que sentir seguros, y ahí es muy importante la labor, y ahí pues hago este paréntesis para hablar de la labor que vienen haciendo unas chicas que se unieron para sacar las Rex Sisters para precisamente combatir todos los abusos y acosos que se dan en el rodaje, porque volvamos a lo mismo, esto es un medio donde lo masculino, lo patriarcal ha estado más presente, ¿cierto? Pero es muy lindo ya encontrarse cada vez más rodajes con presencia femenina, y con presencia femenina en cargos que supuestamente no estaban, y encontrarse mujeres gaffer y encontrarse mujeres electricistas, y eso es muy bueno y eso es muy brutal. Entonces es poder entender eso y poder ser respetuoso. Y hay una cosa que yo siempre parto y siempre lo digo en los rodajes, es como o sea, todavía es algo que estamos entendiendo, puede que a veces uno mismo pueda caer en algo, y ahí es muy importante la comunicación y poderlo transmitir para poderlo revisar, sea porque sea entre gente del equipo o sea porque uno mismo pueda hacerlo, ¿sí? Pero sí es muy importante que las personas se sientan en un espacio seguro de poder decir, vení, sucedió esta situación que me parece incómoda y me gustaría poderla conversar. Otra de las cosas, y esto ya también lo digo como paréntesis, que uno va aprendiendo con la asistencia de dirección es a volverse casi que un terapeuta, y a uno le toca entender a todo el mundo, y la comprensión se vuelve un asunto muy, que es el siguiente punto. 5, una buena comunicación, la comprensión y la paciencia son fundamentales para el desarrollo de un buen rodaje. ¿Por qué? Porque cuando vos estás rodando una película, son 6 semanas, y estoy seguro que en la primera, eso es una radiografía,
en la primera y en la segunda semana todo el mundo se ama, todos nos amamos, estamos haciendo cine, estamos haciendo películas, una maravilla que estamos paseando, brutal. Después de la tercera semana, que ya empieza a aparecer el desgaste, el cansancio, la susceptibilidad, la sensibilidad, y empiezan a aparecer los roces, ¿sí? Y adivinen qué, ¿quién tiene que seguir haciendo que la cosa marche? El asistente de dirección. Entonces váyase moviendo entre todo este mar de emociones, tráguese también un poco las suyas para que eso pueda funcionar. ¿Por qué? Porque hay que rodar, porque tu responsabilidad es que esa película se haga, que esa película se ruede, pero además teniendo presente todas estas cosas, ¿sí? Pero ahí es muy importante poder comprender, poder desarrollar este asunto de escuchar, de la paciencia, de comprender. Si uno comprende, te van a comprender, eso casi que póngale la firma, ¿sí? 6. Un asistente de dirección pregunta por tiempos para saber cómo administrarlos, y esto también es muy importante, podérselo transmitir al equipo, ¿cierto? Que uno cuando está preguntando por tiempos no es simplemente porque tiene que afanar, sino porque es que de esos tiempos uno va a saber cómo va a poder organizar lo otro que sigue, ¿sí? Porque es que uno no se está inventando el tiempo, o sea, uno juega con el tiempo. Hace poco que rodamos una serie que fue como una maratón y fueron 6 días de rodaje para sacar 6 capítulos de una serie, entonces ya se imaginarán cómo fue. Y yo les decía al equipo como cuando Einstein sacó la teoría de la relatividad, que es, ¿cierto?, el tiempo depende de la persona o el objeto, de en qué momento lo ve, ¿cierto? Y por eso el tiempo es relativo. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que en los rodajes eso pasa, porque cuando muchas veces uno tiene proyectos, tiene guiones y ve los tiempos y uno dice, esto no da, no nos da, esto no va a dar, ¿sí? Y de alguna manera puede hacer que pase y que uno lo termine haciendo que suceda, ¿cierto? Alineando planetas y haciendo todas las cosas, ¿sí? Pero sobre todo porque uno entiende los tiempos que tiene, y cuando uno logra hacerle entender al otro los tiempos que tiene, también ese otro se pone un poco más consciente para comprenderte a vos, ¿sí? Si a mí yo le pregunto un tiempo a maquillaje y maquillaje me dice que se demora media hora, yo ya sé que entonces tengo que jugar con esa media hora para saber cómo administrarla. Pero entonces si maquillaje se demora más de media hora, ya yo necesito saber cuánto más se va a demorar. ¿Por qué? Porque entonces lo de allá se va a empezar a peligrar, y ahí es donde entra la negociación, ¿sí? Esa es la otra fase, la negociación. Negociemos, ¿cierto? Lo mismo pasa, que es una de las partes más difíciles para mí como asistente de dirección, que también hace dirección, y es cuando el tiempo de la escena se está acabando y la escena no está quedando. Eso es lo que más me conflictúa a mí. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que la escena no está saliendo aún, pero también soy consciente de que nos vamos a colgar o de que no le vamos a llegar. Entonces ahí es donde uno trata de pensar con cabeza fría, decir, venga, esto no está saliendo, este personaje no le está llegando, pensemos en esto, pero ahí viene mi famoso sistema de estrellas, las estrellitas, que es algo que todo el mundo no le gusta hacer, y sobre todo al director, pero yo siempre lo tengo como un as bajo la manga, porque ahí es donde el sistema de estrellas de cuáles son las escenas primordiales para que la película se cuente van a salir. Y entonces las que tienen 5 estrellas son escenas que sí o sí van, y esa escena que no ha salido, esa escena tiene 5 estrellas, pero resulta que más adelante tenemos una escena de 2 estrellas. Entonces adivinen cuál es la negociación. Es como, saquemos esta con toda, pero esta de 2 estrellas o nos toca minimizarla o bye bye, ¿cierto? Con todo el dolor del mundo, ¿sí? Porque obviamente, y también lo digo precisamente por eso les digo, esto es lo más difícil, porque también como director que le estén a uno mutilando el guión, ¿cierto? Desde el rodaje es muy duro,
que uno sepa que no va a poder rodar una escena es muy duro, es una información muy difícil de procesar, ¿sí? En el montaje también, pero ya en el montaje es como que bueno, listo, ya está. Pero en el del rodaje, pero esa es la manera en que uno puede ir jugando. Entonces, otra de las cosas, de los tips, es no por ser pesimista, pero párense en el peor escenario posible. Si uno se para en el peor escenario posible, algo se le va a ocurrir, ¿cierto? Algo le va a llegar en algún momento. Bien, y eso lleva a este otro. A las 7, ante las situaciones o inconvenientes, pensar en posibles soluciones para seguir adelante y no gastar la energía en encontrar culpables, ¿sí? De nada nos sirve llegar y empezar a regañar o empezar a putear o empezar a no sé qué, porque es que esto debería estar, pero esto por qué no está, y hacer preguntas del por qué y el por qué, sabiendo que el tiempo va corriendo, ¿sí? Pero, y eso sí es otra cosa que yo le pido al equipo, y es, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber inconvenientes, eso seguro, pero ojalá cuando esas situaciones, esos inconvenientes lleguen, ya lleguen con una posible solución, porque eso hace la diferencia, ¿sí? Cuando a mí me llegan con una situación y me dicen, tenemos un problema, está pasando esto y esto, mi pregunta va a ser, ¿qué se te ocurre que podamos hacer? ¿Sí? Porque si es una situación que es responsabilidad de ese departamento o de esa persona a cargo, lo mínimo es que me pueda ayudar a pensar cómo lo resolvemos. Y eso además también hace una diferencia, ¿cierto? Si yo me quedo ahí diciéndole que esto y entonces echándole la culpa a esta, pero el otro echándole la culpa acá, y entonces nos quedamos buscando culpables y no la logramos. Pero si ya desde acá es como, no, pues podríamos hacer esto, entonces es como, bueno, está bien, listo, miremos a ver, ¿cierto? Miremos a ver qué. Recuerdo, anécdota rápida, cuando estábamos en los días de la ballena, hubo un momento en el que íbamos a rodar una escena y se me acercó una de las chicas de vestuario y me dijo, tenemos un inconveniente, no encontramos un zapato del actor. Y es como, ok, y en la escena que seguía íbamos a ver el piso, porque era cuando llegaban con el perro, además, ¿sí? Y era, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? No, ya no sé quién, que era el del carro de vestuario, no sé qué, se fue porque al parecer está en la bodega. Listo, ¿hace cuánto salió? O sea, ya me contaron la situación, pero ya estaba en marcha una posible solución, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay que hacer? Listo, ¿qué podemos ir rodando para darle el tiempo a que llegue ese zapato? Y eso ahí nos vamos ayudando entre todos, ¿cierto? Siempre buscar la manera en cómo nos podemos ayudar, cómo podemos hacer. Habrá momentos en los que definitivamente habrá que parar y habrá que esperar, ¿cierto? Pero miren que si hace esas pequeñas cosas, sí van haciendo la diferencia, ¿cierto? La solución, o sea, pensar en la solución, pensémosla juntos, hagamos la parte de esa persona. Venga, pensemos qué podemos hacer. Listo, ya va a acabar. 8. Siempre habrá un lugar para los chistes y pasarla bien en el rodaje, pero es importante estar atentos al momento de hacerlos para no desconcentrar a los demás en algún proceso. Es decir, los rodajes pueden ser bacanos, los rodajes son chéveres, ¿sí? A mí me gustan los rodajes en los que uno se ríe, en los que uno pasa bueno, yo pongo música, yo me divierto, yo quiero que la gente la pase bien, porque es que ya es estresante, ¿para qué nos vamos? O sea, hagamos lo que sea divertido, porque hacemos esto porque nos apasiona, ¿cierto? Pero también hay que saber en qué momento vamos a hacer cada cosa, ¿sí? Y también hay que ser cuidadoso porque muchas veces se puede tomar ya como el parche, pues, y entonces como que es la gente. Entonces eso es muy importante recordárselo siempre al equipo también como parte en lo presente. 9. Concentración absoluta en el set y fuera de él para los momentos de rodaje, y es ayudar con el equipo a que así no estén dentro del set, también estén concentrados y atentos a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso puede interferir en lo que estamos en ese momento en el rodaje y en las situaciones de las que puedan pasar. Y la última, son estas 10 principios, es hacer el rodaje con las condiciones que nos han sido brindadas y trabajando en equipo, ¿cierto? Creo que esas son las cosas puntuales y para mí son principios que siempre trato de
exponer y siempre trato de compartir en cada proyecto en el que estoy y de llevarlos de alguna de esas maneras. Creo que podemos hablar, si alguien hay dudas, que ya son como las 6:35, creo que ya es como el espacio, ¿cierto? Y ya podemos mirar más cositas. Yo no les mostré más trailers pues porque estábamos ahí con el sonido, pero también podemos ver. Pero si hay más dudas, me parece más chévere para que las conversemos. ¿Sí? Ah, bueno. Pero aprovechen, vayan pensando las dudas. La negociación, porque de todas maneras hay una cosa que puede haber previa y es ya una... la pregunta que hacía acá el compañero es que cómo uno puede gestionar cuando aparecen insertos, ¿cierto? O planos que quizá no estaban pensados ni planeados, pero que surgieron en el momento y que está ahí. En mi caso, vuelvo y digo, como yo también soy director, entonces, y por eso es que por eso les decía al inicio, para mí es muy importante la comunicación con el director y entender qué película estamos haciendo, porque estoy seguro que si ese plano está apareciendo es porque ese plano puede tener una relevancia, ¿cierto? Yo también lo miro como asistente de dirección y también a veces puedo ser muy sensato. Yo a veces los molesto y les digo, como, vos sabes que ese plano va a volar en post, ¿cierto? En montaje. Eso va a volar tanto. Y lo digo charlando, pues en medio de la confianza. Es como, pues cuando yo siento como parece, vos sabes que este es un capricho. Pero puede que no, o sea, él lo va a querer hacer. Entonces ahí yo le digo, listo, negociemos. Hagámosle, démosle. Pero sabemos que esto está empezando a ponerse en riesgo, esto otro. Si quiere lo hacemos, de una. O sea, yo ya últimamente es como, vamos a hacer esto, hagámosle. Pero vea, pasa esto, todo bien. Cada vez yo ya me relajo más, es como vamos a hacer eso, hágale, démosle. Pero sí lo pienso mucho también de ver qué, y es como no, hagámosle, démosle de una. ¿Sí se escucha? Bueno, Camilo, ¿vos qué haces, por ejemplo, cuando el guión dice algo que en el tiempo no se corresponde? O sea, por ejemplo, digamos, encontrás un guión que dice soldados atacan base enemiga y vos sabes que eso a la hora de rodarlo se va a llevar más tiempo del que está plasmado en el papel. ¿Cómo lo gestionas ahí con el tema de octavos y todo que explicas ahora? No, con producción de una. O sea, ahí mismo levanto la mano y digo, producción, tenemos que reunirnos urgentemente. Esto no da. Esto no da, o miremos a ver cómo vamos a hacer que nos dé. Porque si estamos planteando 48 planos para una jornada, no nos va a dar, ¿cierto? No nos va a dar. Porque también entonces está el estándar, ¿cierto? Como más o menos cuántos planos por día uno puede hacer también. Sí, entre 12, 14 planos al día, también eso no se cumple, pues uno hace 20, 22, 24, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o qué? Pero uno sí empieza a ser más consciente de eso y a poderlo decir desde antes. ¿Por qué? Porque finalmente esa es tu responsabilidad. Es decir, si vos dejas que eso pase así y vos decís como, ay, pucha, no, pero sí hágale, y después te ves allá, ¿de quién es la culpa? De uno. Uno mismo se clavó el puñal, uno mismo no dijo desde antes. Ahora si le dicen, uy, parce, no, pero es que no podemos, no tenemos más tiempo, nos toca hacerlo, es como, vos ya cumpliste con advertirlo. Ya, es como, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya dije, esto no nos va a dar, necesitamos más tiempo. O sea, a nosotros nos pasó en La Roya nos pasó que yo les dije en un momento, o sea, necesitamos al menos 2 días más de rodaje. Si no, no le llegamos. Pero no sé qué, es como, no le vamos a llegar. Al final tuvimos que tener unos días más de rodaje, ¿cierto? Pero hay otros momentos que es como, no, miremos a ver, es como, bueno, entonces tratemos de hacerlo, pero sabemos que hay que sacrificar un montón de otras cosas, ¿cierto? Como para poderle llegar y lograr lo que queremos. Cami, pero también entiendo como la pregunta de Santiago, como de pronto cuando en el guión
es muy poquito, pero en tiempo de rodaje es mucho. Si por ejemplo vos utilizas el tiempo estimado en Movie Magic o cómo lo haces. Bien, chévere eso ahí. Muy bien, y eso es una cosa eso es muy importante, y es, por eso lo de los octavos es un aproximado, y ahí es un muy buen ejemplo, gracias ahí por esa pregunta, y es, puede que la descripción de la escena sea un octavo, eso era a lo que te referías. Claro, y eso es un octavo, es como... Exactamente, no, ahí es saber que eso, pues eso por más que sea un octavo, eso vale huevo, pues ahí lo que realmente importa es saber cómo vamos a organizar eso, y ahí ya toca estimar según más o menos cuántos planos se van a hacer en eso, cuánta cantidad de personas, listo, un soldado ataca a base enemiga, ¿sí? ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cuántos soldados hay? ¿Qué tan grande es la base? ¿Cierto? Empiezan otras preguntas que hay que analizar. ¿Qué es lo que pasa cuando se hacen las lecturas de guión? En las lecturas de guión lo que sirven es para eso. Es como, llega a la plaza de mercado y compra no sé qué, sí, venga, plaza de mercado, ¿cómo es la vuelta? ¿Sí? ¿Cuántos extras vamos a tener? ¿Cuántas tiendas vamos a ver? ¿Cierto? Todo eso empieza a sumar. Y ahí ya uno dice, uy, bueno, esto, solamente para hacer esto es una jornada, ¿cierto? O esto son 2 jornadas. Pero ya ahí sí es como uno tirando un cálculo más o menos. Cami, y te hago otras 2 preguntas como relacionadas. Vos utilizas el tiempo estimado del Movie Magic, pues como, ¿cierto? Y si en el plan de rodaje también como solés ponerle de tal hora a tal hora, o solo tiras como más el orden y un más o menos como estructura. Depende, a veces se organiza por bloques, pero sí con horarios puntuales. Esto que les mostraba es como el calendario general, ¿cierto? Esto, miren esta belleza de calendario, te los presento. 9 páginas, 8 páginas, 8 páginas, 7 páginas, nocturnos, ¿cierto? Entonces, si yo veo esto, yo digo, no, vámonos, o sea, apague y vámonos, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es donde entran las cosas de cómo vamos a hacer, listo. Si tenemos que sacar esto en estos días, porque es lo que tenemos, entonces, ¿qué soluciones podemos haber? Rodamos a 2 cámaras, bueno, entonces ya uno sabe que esto empieza a disminuirse, así en el guión nos esté dando esto, ¿sí o qué? Y, espérate, ¿qué era lo...? Bueno, entonces, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo en Sandra no teníamos un guión técnico como muy estructurado, muy definido desde antes, porque una de las cosas que querían Jennifer y Luciana, la directora de foto, era como conversar sobre las escenas, pero terminar de encontrarlas como ya los planos puntuales ya cuando fuéramos a estar en el rodaje. Ahí, en ese tipo de situaciones, es como, bueno, más o menos por lo que yo interpreto de la escena, ¿sí? de las complicaciones, de los retos que tiene la escena, más o menos le doy un tiempo aproximado. En esta escena nos vamos a tirar 3 horas, ¿cierto? Y ya es como, no sé cuáles planos van a hacer finalmente, que era lo que yo les decía, chicas, bien, pero tenemos 3 horas, ¿sí? Todo bien, y de cada tanto es como pilas que vamos en esto, pilas que Otras veces sí hay un desglose más de guión técnico, y ahí sí le permite a uno como hacer más o menos un cálculo. Siempre es un cálculo, por eso es que, o sea, pues no es que uno, o sea, siempre va a ser un aproximado en el que uno está tratando de... ¿sí? A medida que uno más lo hace, yo creo que más va cogiendo y va entendiendo esto cuánto se puede demorar, ¿cierto? Y teniéndolo presente. Pero, pues, o sea, ¿quién dice que en esta escena el actor se pone a llorar, le da un dolor de estómago, no puede rodar? Y ahí, ¿quién controla eso? Nadie. Pues, y ahí se perdieron 20 minutos. Vuelvo, otro momento. En La Roya hubo un momento en el que el actor le dijo, no voy a rodar, no puedo, no sé qué, no se quería, o sea, no quería porque le íbamos a cortar el pelo, y el man al final se ranchó, ya le habíamos explicado, no, y eso todo es un tiempo que no tenés contemplado, ¿cierto? Vos estás pensando en el tiempo que le das a las escenas o a los planos, en que todo va fluyendo,
¿cierto? Y tenés unos margencitos, pero si te salen otras cosas, es jugar, es empezar a jugar ahí, a mover cosas. Bueno, yo tengo como 2 preguntas que quizás pueden ir como enlazadas con justo lo que acabas de mencionar. La primera es como si tienes alguna ruta o algún plan como para este tipo de situaciones, de pronto también emocionales, que la gente se carga un montón y como que realmente no puede seguir, como que si tienes alguna ruta, alguna estrategia. ¿Así? Y la otra es como el uso de las drogas, sobre todo pues como que estamos en esta ciudad y todo, y como que puede ser muy estresante, cómo tratar eso y que la gente lo tome en serio. Pues sí. Bueno, la primera, pues uno siempre va a buscar como alguna posibilidad o mirar, a ver, hay algo que también uno maneja como los comunes cover set o comodines, que son esas escenas que uno sabe que puede mover, ¿cierto? Y adelantar. Eso siempre va a ser algo que es vital y ese es uno de los primeros planes que se van a ejecutar. Está sucediendo esta situación, es como, listo, activemos esto, ¿cierto? Un cover set se le dice a una escena que por lo general es en interior, entonces sirven mucho los cover set para cuando estás rodando en exteriores y vos sabes que se te puede venir la tormenta, entonces tener siempre una opción de meterte a un interior es una muy buena comodín, ¿cierto? Ahora surgió esto que pues no, es que cada situación va a requerir de una posible solución que muchas veces vas a tener que encontrar ahí. Una de las cosas que uno más aprende es a pensar en caliente, ¿sí? Uno tiene que resolver las cosas en caliente, pero además tratar de mantener la calma. Si yo me estreso, por eso lo que les decía de yo no me gano nada con enojarme y empezar a volver mierda todo, ¿cierto? Porque necesitamos igual seguir, avanzar. Entonces es como uno va entendiendo que algo hay que hacer, ¿cierto? De alguna manera hay que solucionarlo. Y otra cosa de las que también entendí, sobre todo lo aplico mucho cuando hago comerciales, y ya hago en paréntesis rápido, comerciales y videoclips, es que eso va a quedar bien. Pues, un videoclip de reggaetón, es como, no se estrese, eso va a salir bien, eso a nadie le va a importar. Pues, o sea, no es que a nadie le vaya a importar, sí va a haber gente que le va a importar, mira la cara como se ríe, pero es como que no está esta blusa de tal manera y la de vestuario está que se pone a llorar porque entonces le pidieron otra, es como, busque qué opciones hay ahí y preséntelas, ya, más de ahí no se puede hacer, ¿cierto? Entonces algo siempre va a surgir, va a estar bien. ¿Por qué? Porque las películas eso no es la vida. Eso es simplemente un momento que estamos haciendo. Entonces, como que cuando uno logra entender eso, interiorizar eso, cualquier problema se le puede volver como, listo, vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque ahí viene lo otro, es hasta dónde llega uno y hasta dónde uno puede solucionar, pero uno no lo puede solucionar todo, ¿sí? Otra anécdota ahí precisamente. Estábamos en La Roya y el camión de luces se le soltó como un coso del freno y se va en una pendiente y se fue contra una casa, le dio un muro a una casa y fue como, mierda, ¿cierto? Eso no lo puedes prever, o sea, eso, ¿qué hace uno ahí? Pues ante eso, nada, es como, bueno, vamos a tratar de solucionar, porque además también es como que la gente de la casa, bueno, vamos a calmar, vamos a tratar de hacer esto, ¿sí o no? Otra vez, el carro en La Ballena, el carro también de luces, en la regional, lo chocaron, ¡pum! Carro chocado, esperando nosotros que llegara el camión de luces para poder rodar. ¿Qué se puede hacer ahí? Es como, bueno, es una situación que no controlas, listo, ¿qué activas? ¿Qué activamos? Es como una camioneta de producción que se fuera
hasta donde estaba el carro para pasar las luces que se necesitaban puntualmente para esa escena que íbamos a rodar ahí, no todo el camión porque obviamente no iba a llegar, sino como, bueno, ¿cuáles son las luces que necesitamos? Vayan, pasen esas luces para acá, que el camión se quede allá esperando el tránsito y resolviendo toda la situación para que podamos seguir avanzando, mientras que lo otro va solucionándose. Entonces cada situación de verdad va presentando su problema y su solución. Ahora, con el uso de las drogas, de las sustancias y demás, como en todo trabajo, ¿sí? Vos desde el principio vas a hablar con el equipo y vas a pedir respeto, precisamente. Cada quien, cada persona es libre en su tiempo libre de consumir lo que quieran, ¿sí? Pero pues en un rodaje hay un contrato, ¿sí? Vos estás cumpliendo un contrato de trabajo, entonces si es algo que vos le vas a pedir al equipo de una manera, estamos trabajando, ¿cierto? Después de que fuera del aire, haga lo que quiera, eso sí, también uno pide el respeto, si estamos rodando en un convento con unas viejitas que fue bien difícil conseguir el permiso, es como, nea, aguantate hasta que llegues a tu casa, pues, todo bien, pero aguantate hasta la casa, mira que esto es una locación que tiene unas características, que tiene unas cosas que son delicadas, sí, pero siempre yo creo que o sea, es que no se trata de cohibir ni de prohibir nada a nadie, sino de hacerles entender, y cuando la gente lo entiende, de verdad que fluye más. Una última de pronto, porque ya nos están diciendo. Las enseñitas. No, gracias. Cami, que precisamente pues que me hablaste de videoclips, pues sí, tal vez no iba el tiempo para hablar, pero ¿qué puedes dar como consejos específicamente? Porque, por ejemplo, yo acá pensando, pues yo nunca concebiría un videoclip de más de un día, por ejemplo, de rodaje, pues ya depende, pero ¿qué consejos, tips nos puedes dar como en cuanto a, no sé, tanto resolver problemas, como qué decisiones se pueden tomar? Se me ha pasado, por ejemplo, lo que vos decís, o sea, como que pues un videoclip eso va a quedar bien, pero es como, no nos dio para hacer este plano, bueno, o sea, como que, sí, ¿qué consejos o qué nos podrías decir para videoclips? Bueno, entonces rápidamente, todo esto que hablamos, yo lo planteé más desde el cine, pero eso aplica también para comerciales, videoclips, ¿cierto? Como trabajos más comerciales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos, ¿cierto? Todo esto, el desglose, plum, 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 a eso quítenle un montón de tiempos porque todo pasa en una semana, ¿cierto? En una película pueden pasar en 2 meses de preproducción, en un videoclip en una semana, y por ende también los tiempos de rodaje. Entonces casi nunca va a pasar que un videoclip sea más de un día, ¿sí? O sea, hace poco hicimos un videoclip con, ¿cómo es que le dicen a ese man que es el novio es que supe ese chisme ahí, el de la bichota, Fercho, con Fercho, y eran como 24 situaciones con extras, pues con personajes, con maquillaje, con prótesis, con vainas. Yo les dije, no, eso no lo vamos. Además, porque yo estaba en otro proyecto, yo les dije, yo puedo llegar a preproducción el día antes del rodaje, pero entonces había una persona que estaba de segunda que estaba haciendo como toda la parte de la pre. Yo no conocía el proyecto, me dijeron esto, yo, listo, hágale. Cuando llegué yo dije, ¿yo por qué acepté? Pero ya había aceptado y ya estaba como ahí. Ya lo que dije es como, ustedes son conscientes que tenemos 24 situaciones para rodar en una jornada, o sea, es muy difícil que logremos esto. Yo ya empiezo a advertir, no, pero es que no sé qué, vamos a hacer lo posible, hágale con toda la moral, ¿cierto? Pero si no lo logramos, o sea, yo la voy a dar toda, pero si no lo logramos no es responsabilidad mía, porque yo ya la canté, yo ya se lo dije a producción, yo ya se lo dije al productor ejecutivo, parce, esto está muy difícil de lograr. O hablar muy bien conscientemente también como con dirección o lo que sea que vayamos a estar, es como listo, ¿cómo lo hacemos posible dentro de los tiempos que hay? Y finalmente, también les doy este tip muy importante con los comerciales, sobre todo los comerciales. Yo odio más sobre todo los comerciales, porque los comerciales hay que peinar, pues no, a mí no me gusta peinar moños, pero hay que tener a agencia y a cliente, ¿sí? Lo mejor es devuélvasela. Cuando llega el cliente, porque no le gusta que lo que ya estaba aprobado en la junta, que era el termito de esto, ellos dijeron, ay, vení, no, pero es que ese termo, ay, no, que además no saben argumentar, ¿por qué? Simplemente porque,
Es como, bueno, ¿qué se le ocurre? ¿Ustedes tienen un termo? De una. Porque si queremos cambiar el termo, podemos activar de una que producción vaya al centro, busquemos los termos, pero eso nos va a tomar por ahí más o menos una hora, estamos en este plano. Pues díganme si quieren de una, y miro de una productor ejecutivo si ustedes autorizan de una. Pasó en un comercial que estábamos haciendo en el que ya se había cuadrado que todo era un plato, entonces era como no voy a decir de qué era el comercial para no echar al agua a nadie, pero ya se había definido que era, cada situación era una comida como, y un personaje en una comida, y en unas me llaman los de la agencia para decirme, ay, vení, pero ¿será posible que de pronto para esta otra situación tengamos como a alguien más, como unas manos, como si fuera alguien que le estuviera sirviendo, como una especie de mesero? Yo como, ok, pues eso no estaba contemplado, pues eso no lo teníamos planeado. No, sí, pero es como para que todas no queden iguales, como para darle un poquito de dinamismo, no sé qué. Y yo, bueno, de una. Pero entonces, claro, en otro momento quizá uno se va y es como, pucha, ¿quién le empieza uno a preguntarle a todos del crew a ver qué manos nos pueden funcionar? Es como, no, yo no le voy a decir a nadie del crew, porque es que la gente del crew está haciendo su trabajo, cada persona que está ahí está haciendo su trabajo. Es como, no, si quieren activamos casting, de una, activamos el casting, llamamos a alguien, le decimos para que lo llamen. Entonces miro a la productora ejecutiva y le digo, si ustedes nos dicen, de una, activo casting y llamamos a alguien. No, pero pues no, pero puede ser simplemente unas manos, ni siquiera hay que ponerle vestuario, no sé qué, es que sean unas manos. Es como, bueno, pero pues si quieren miremos qué manos de ustedes funcionan, pues sí, de una, no tengo problema, hagámoslo. Y lo terminó haciendo uno de ellos. Es como, devuélvaselas y tan, y usted relajado, usted no tiene que estresar, es como, sí, no, de una, usted hace la pantomima, como, claro que sí, hagámoslo, y se va y va por allá un ratico y después vuelve como, no, está muy difícil, ya, ese es un gran tip, ahí les dejo. Bueno, ya nos dijeron que murió el tiempo y el parque también tiene que cerrar a esta hora, entonces un aplauso para Cami, muchas gracias por compartir esto.